Bienvenido al mejor video para aprender de Java para principiantes. En nuestro viaje nos sumergiremos en 4 temas clave: la relación entre clases, el encapsulamiento, la ocultación y las formas de conectar con bases de datos en Java. Estos conceptos son la base de muchas aplicaciones y sistemas de software, y su comprensión adecuada es esencial para diseñar y desarrollar aplicaciones robustas y eficientes. La relación entre clases es nuestro punto de partida. Veremos cómo las clases se relacionan y colaboran en un programa. A medida que desarrollamos aplicaciones más complejas, comprender cómo estas clases interactúan entre sí se vuelve crucial. Analizaremos los 3 tipos principales de relaciones entre clases: asociación, herencia y composición. Y veremos ejemplos prácticos de cómo se implementan en Java. Relación entre clases en Java. La relación entre clases en Java se refiere a cómo las clases se conectan, colaboran o interactúan entre sí dentro de un programa. Estas relaciones pueden ser esenciales para modelar y diseñar sistemas complejos de software. En Java, las relaciones entre clases se pueden categorizar en 3 tipos principales: asociación, herencia y composición. Asociación. La asociación es la relación más simple y común entre clases. En esta relación, una clase puede estar relacionada con otra, pero no necesariamente depende de ella. Esta relación se establece a través de campos o métodos que incluyen objetos de otras clases. Por ejemplo, una clase estudiante podría estar asociada con una clase profesor, pero ninguno depende directamente del otro. Herencia. La herencia es un mecanismo en el que una clase llamada subclase hereda atributos y comportamientos de otra clase, llamada superclase. La subclase extiende la superclase y puede agregar o modificar sus propios campos y métodos. La herencia se usa para crear una relación, es una especie de entre clases. Por ejemplo, una subclase perro podría heredar de la superclase animal. Composición. La composición es una relación fuerte en la que una clase contiene una instancia de otra clase como un atributo. La vida de la clase contenida está vinculada a la vida de la clase contenedora. Esta relación se utiliza cuando una clase necesita acceso total a otra clase, y la clase contenida no tiene sentido fuera de la clase contenedora. Por ejemplo, una clase motor podría estar compuesta dentro de una clase automóvil. Métodos de encapsulamiento en Java. El encapsulamiento es un principio de programación que se refiere a ocultar los detalles internos de una clase y proporcionar una interfaz controlada para interactuar con la misma. En Java se logra utilizando los modificadores de acceso, que son public, private, protected y default. Public. Los miembros de la clase son accesibles desde cualquier parte del código. Esto no es una encapsulación y generalmente no se recomienda para campos. Private. Los miembros de la clase son accesibles solo dentro de la misma clase. Este es un nivel de encapsulamiento alto y es útil para proteger datos sensibles. Protected. Los miembros de la clase son accesibles desde la misma clase y sus subclases. Esto proporciona cierto grado de encapsulación. Default. Los miembros de la clase son accesibles solo dentro del mismo paquete. Proporciona un nivel moderado de encapsulación. Grados de ocultación. La ocultación es un concepto relacionado con el encapsulamiento y se refiere a la restricción del acceso a ciertos detalles internos de una clase. Los grados de ocultación se pueden clasificar en 3 niveles. Ocultación mínima. En este nivel, los campos de la clase se declaran como públicos. Esto significa que los datos son completamente accesibles desde fuera de la clase, lo que rompe con el principio de encapsulación y ocultación. Ocultación moderada. En este nivel, los campos de la clase se declaran como privados y se proporcionan métodos públicos, getters y setters, para acceder y modificar estos campos. Esto permite un control más efectivo sobre el acceso a los datos internos de una clase. Ocultación máxima. En este nivel, los campos se mantienen privados y solo se exponen aquellos métodos públicos necesarios para interactuar con la clase. Esto asegura que los detalles internos de la clase estén completamente ocultos y solo se acceda a través de una interfaz controlada. Formas de conectar con base de datos en Java. Para conectar Java con una base de datos se utiliza la API de Java Database Connectivity, JDBC. Aquí hay una visión general de los pasos involucrados en la conexión a una base de datos en Java. Cargar el controlador JDBC.
Antes de conectarse a una base de datos, debes cargar el controlador JDBC específico del proveedor de la base de datos. Esto se hace utilizando class.forName. Establecer una conexión. Utiliza la URL de conexión, el nombre de usuario y la contraseña para establecer una conexión a la base de datos. Puedes usar drivermanager.getConnection para esto. Crear una declaración. Una vez que tienes una conexión, puedes crear una declaración SQL utilizando connection.createStatement. Ejecutar consultas y actualizaciones. Utiliza la declaración para ejecutar consultas SQL y actualizaciones en la base de datos. Puedes utilizar métodos como executeQuery para consultas y executeUpdate para actualizaciones. Procesar resultados. Si ejecutas una consulta, obtendrás un objeto ResultSet que contiene los resultados. Puedes procesar este conjunto de resultados para obtener y manipular los datos. Cerrar la conexión. Es importante cerrar la conexión y los recursos asociados una vez que hayas terminado de trabajar con la base de datos. Esto se hace con close. Java JDBC es una forma efectiva de interactuar con bases de datos relacionales como MySQL, PostgreSQL, Oracle, entre otros. Proporciona una capa de abstracción para la comunicación con la base de datos, lo que hace que las operaciones sean independientes del sistema de gestión de la base de datos subyacente. Metodología aprendida en clase. La metodología de enseñanza en una clase de programación es fundamental para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Aquí se describen algunos enfoques comunes utilizados en la enseñanza de programación. A continuación, explicaré las metodologías y consejos que aprendimos durante el desarrollo de las prácticas de clase. Getters. Los getters son métodos en programación utilizados para obtener el valor de un campo o atributo de un objeto. Estos métodos son fundamentales para el principio de encapsulación, ya que permiten acceder a datos privados de una clase de manera controlada y segura. Ejemplo en Java. Supongamos que tenemos una clase persona con un atributo nombre. El método getNombre es un getter que permite obtener el valor del atributo nombre de un objeto persona. Esto proporciona un acceso controlado al atributo y evita la exposición directa de datos privados. Setters. Los setters son métodos en programación utilizados para establecer el valor de un campo o atributo de un objeto. Al igual que los getters, los setters son esenciales para la encapsulación, ya que permiten modificar datos privados de una clase de manera controlada. Ejemplo en Java. Siguiendo con la clase persona, el método setNombre es un setter que permite asignar un nuevo valor al atributo nombre de un objeto persona. Al utilizar un setter, se pueden aplicar validaciones y lógica personalizada antes de modificar el atributo, lo que garantiza un acceso seguro y controlado de los datos. Query. Una query en el contexto de bases de datos, se refiere a una solicitud de información o una pregunta formulada para recuperar datos especificados de una base de datos. En la programación, especialmente al interactuar con bases de datos, se utilizan consultas para recuperar, insertar, actualizar o eliminar información en la base de datos. Ejemplo en Java con SQL. Supongamos que estamos utilizando el JDBC para interactuar con una base de datos. La conexión a base de datos. La primera parte del programa se encarga de establecer una conexión con nuestra base de datos local. Hemos definido una URL de conexión que apunta a la ubicación de nuestra base de datos SQLite. Asegúrate de que esta URL sea correcta y que esté apuntando a tu propia base de datos local. Creación de una declaración SQL. Luego, creamos una declaración SQL utilizando la conexión que hemos establecido. La declaración SQL es esencial para ejecutar consultas en la base de datos. En este ejemplo, hemos preparado una simple consulta que selecciona todos los registros de una tabla de empleados. 3. Ejecución de la consulta. Una vez que tenemos nuestra declaración SQL, la ejecutamos utilizando el método executeQuery. Esto envía la consulta a la base de datos y nos proporciona un conjunto de resultados que podemos procesar. Procesamiento de los resultados. El siguiente paso implica procesar los resultados de nuestra consulta. Hemos utilizado un bucle while para recorrer los resultados, que están contenidos en el objeto ResultSet.
En nuestro ejemplo, hemos seleccionado el nombre y la edad de los empleados de la tabla y los hemos mostrado en la pantalla. Y por último, cierre de la conexión. Esto es crucial. Hemos cerrado la conexión a la base de datos utilizando el método close. Esto es importante para liberar los recursos y garantizar que la base de datos esté disponible para otros procesos. Array list. En este ejemplo, hemos creado una lista de listas de enteros. Cada lista interna contiene números enteros. Esto es útil para que cuando necesites estructurar y organizar datos en múltiples niveles, como en matrices bidimensionales. El ArrayList de ArrayList proporciona flexibilidad para manejar estructuras de datos anidadas en tu programa de manera dinámica. Esto sin la necesidad de declarar un tamaño fijo. Puedes acceder y modificar elementos en las listas internas de la misma manera que en una lista normal. Por último, vamos a explicar cómo podemos acceder a base de datos y cómo podemos crear una dentro y fuera de la programación, es decir, con el uso de programas y con el uso de la programación. Para empezar, necesitamos descargar el XAMPP Control, que es este programa de aquí. Podemos descargarlo desde la página de SourceForge y instalarlo para posteriormente configurarlo. Una vez que ha sido configurado y abramos el XAMPP Control Panel, vamos a tener las siguientes pestañas: módulo, PIDs, ports y acciones. Tenemos un total de 6 módulos, por lo menos en Windows 11: Apache, MySQL, FileZilla, Mercury y Tomcat. La que nos interesa es la de MySQL, y en el apartado de acciones vamos a darle Start o Comenzar, activando el PID y el port del módulo de MySQL. Nuestro port es 3306. Esto nos va a servir para que en la realización de nuestro programa nosotros lo ingresemos en la URL, que en este caso es localhost 3306, y el nombre de la base de datos que vamos a crear. Ahora, para seguir con la creación de nuestra base de datos, vamos a buscar phpMyAdmin en nuestra computadora. Y lo intentamos desde el navegador. Aquí se nos van a mostrar todos los servidores y bases de datos que hemos creado. En nuestro caso vamos a crear una nueva. Por ejemplo, le vamos a colocar el nombre de empleados. Este apartado de la derecha es el de idioma o lenguaje que va a aceptar. En este caso nos interesa un UTF-8 bin, el cual es universal y básico, es decir, llegando a aceptar también caracteres especiales y la ñ. Y vamos a crear una nueva tabla. Yo le puedo poner TV empleados, por ejemplo, con 4 columnas de por base. Nombre. Le vamos a dar un varchar, una longitud de 70. Nombre y la edad. Y edad, que va a ser de tipo entero, y los otros dos estarían vacías. Edad, se permiten hasta 2 dígitos. Ahora, a la de nombre, le colocamos el autoincrementable y la guardamos. Ok. Usamos la petición y ya hemos creado nuestra primera base de datos, la cual vamos a conectar a nuestro programa. ¿Ok?